Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches, tanto tiempo sin vernos en vivo y en directo. Bueno, largamos Economía Ahora Instagram a las 20 del día de hoy, 4 de abril, y vamos a tener el honor, el orgullo de poder hablar con un amigo, un analista internacional. Ustedes lo conocen, es periodista, es profesor de comunicación, recibido con honores, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana. Lo conocen porque lo ven permanentemente. Estamos hablando con él, lo vemos por el Canal 9, por TN, por Canal 13, por un montón de canales internacionales. Eduardo Martínez es muy conocido con respecto a esos análisis de lo que nos pasa internacionalmente. Así que vamos a hablar con él de todo lo que nos pasa y de lo que puede pasar, tanto acá como en el mundo. Por ende, gracias Eduardo por unirte a Economía Ahora, después de un tiempo de no haber transmitido en vivo y estar con esta emoción, ¿no? De poder estar contigo en vivo y charlar de todo lo que nos pasa a los argentinos. No te veo, por ahora no te veo. Fijémonos a ver si hay algún problemita en tu teléfono. Se partió la pantalla, pero no nos vemos. Bueno, a todos los que nos están mirando los saludo en esta noche más fresquita de lo normal y que nos va a permitir que los mosquitos se alejen un poco de esta Argentina golpeada por el dengue, golpeada por los problemas, golpeada por las devaluaciones, golpeada por el pérdida de valor de la moneda extranjera, por el crecimiento de los servicios. Vamos a ver si podemos corregir. A ver ahora. Ahora calculo que se mejoró algo un poco. Se escucha mal por momentos. ¿Se escucha bien ahora? A cada uno de los que se nos une, gracias por saludarnos y le pido que cualquier cosa nos aclaren lo que están sintiendo. Estamos esperando a Eduardo Martínez, como les dije, analista internacional, que nos va a permitir conocer qué nos está pasando, cómo está ubicada Argentina en el mundo, ya que venimos de una posición bastante complicada, con el tratar de ingresar a los BRICS, con el tratado del Mercosur colgado prácticamente, ahora parece que remontado, pero no con muchas ganas, con Macron, y por supuesto que también con el tema de que Argentina debería incorporarse a todos los acuerdos internacionales. Argentina debería ser, para crecer, para poder crecer necesitamos exportar e importar y generar mano de obra argentina para el exterior para poder crecer y mejorar los ingresos, y esa mejora de ingresos traería menos pobreza. Esa menos pobreza haría retroceder los 70 años que venimos de luchar para mejorar ese tipo de cosas y que lamentablemente los políticos populistas no se han dado cuenta. La mitad del pueblo no sé si se ha dado cuenta o si está llegando a echarle la culpa a Milei ahora que los muchachos gordos vuelven a hacer manifestaciones y vuelven a hacer paros, paros que se olvidaron hace estos últimos 4 años, ¿no? Obviamente, con un presidente desaparecido, una vicepresidenta que en este momento está callada, muchas causas penales, muchas causas de todo tipo y penales también, sin resolver en la justicia y que en realidad lo está resolviendo la licuadora de Javier Gerardo. Y
obviamente hay que darle tiempo a la motosierra porque la motosierra va a tener muchos inconvenientes en cuanto a la cantidad de empleados públicos que se han tomado, la cantidad de desocupación que se ha disfrazado y la cantidad de pobreza que también se ha disfrazado dentro de este país. Para poder mejorar debemos concientizarnos. Bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnos con Eduardo y charlar con él de todo esto que estamos diciendo. Ahora sí, por fin, querido Eduardo, querido vecino. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Sí, días complicados hasta lo técnico, ¿no? Pero siempre es un placer, Raúl, estar con vos, siempre es un placer. Muy fuerte el volumen, Eduardo, un poquito más bajo. Bueno, vamos a bajarlo un cachitito. A ver si ahí está un poquito mejor. Más. Está fuerte, fuerte, fuerte. O por ahí lo escucho yo así. Ahí bien, ahí está mejor. Yo te escucho perfecto, pero me suena mucho. Bueno, hecha la presentación del caso, que si no sé si la estuviste escuchando, estábamos hablando un poco de todo lo que pasaba en este bendito país. Y empiezo en función de tu análisis, en base a lo que pasa con Javier Gerardo y las manifestaciones hacia el resto de los presidentes, que nos están trayendo algunos problemitas diplomáticos que no sé si se van a subsanar como los del Papa, o Diana Mondino va a tener una papa quemando en las manos, ¿no? Sí, mira, yo estos días me tocó analizar bastante este tipo de cosas, que siempre son inesperadas, Raúl, porque uno está acostumbrado que en relaciones exteriores, en política internacional, uno tenga que batallar con situaciones constantemente, el mundo es complejo, diverso, bueno. Y otra cosa es comprarte problemas, es decir, a todo lo que hay, sumarle nuevos, ¿no? Que nadie los buscó, que no, nada, digamos, ¿no? Me parece que la Argentina viene padeciendo hace ya mucho tiempo, un problema de no saber manejar la política exterior, no lo está manejando, no existe en el caso de Javier Milei, no existió o fue errática con Alberto Fernández, fue demasiado sectorial con Macri, terriblemente caótica también y demasiado fanatizada con Cristina Fernández. Entonces, vos decís, nunca se manejaron bien las relaciones internacionales, es decir, siempre algo estuvo mal. Sí. Y la verdad es que los dichos de Javier Milei, más allá de que él tiene todo el derecho del mundo de opinar o aportar su visión del mundo de lo que parece positivo o negativo, eso es indiscutible, todos los presidentes lo tienen. Obviamente. Más allá de eso, es no entender la región. Vamos a empezar por ahí, porque primero se peleó con presidentes de la región. Y uno tiene que empezar a entender que al sur del Río Grande, es decir, de Estados Unidos para abajo, lo que conforma habitualmente la CELAC son 33 países. Uh-huh. De esos 33 países, tenés 17 de izquierda o de centro izquierda, 10 de derecha y 6 de centro. ¿Ok? Uh-huh. Si vos vas a mirar la región, después hablamos del mundo si querés, pero si vos vas a mirar la región simplemente desde un punto de vista ideológico y medio infantil de corte humano y corto fierro, porque eso de determinada manera, terminás no hablando con nadie en esta situación de la región, digamos, ¿no? Es decir, sumale que hay elecciones importantes en la región ahora, se viene Venezuela, está México, está Uruguay, es decir, hay elecciones importantes que uno intuye para qué lado van. En México las dos principales que compiten, dos mujeres, una de izquierda y otra de centro izquierda. En Uruguay, a la derecha, en el último tramo con la calle Pau no le estuvo yendo bien y aumentó el poder de la izquierda, ¿no? Con la crisis del agua lo terminaba de reventar.
Ya sabemos lo que son las elecciones apañadas e inexistentes en Venezuela, por lo cual es muy probable que siga a la izquierda. Entonces, si uno ve todo eso, no estás entendiendo para qué lado va la región, digamos, ¿no? Claro. Y tampoco podés decir, mis aliados son Estados Unidos e Israel, listo. El mundo tiene 195 países reconocidos en la ONU, más 3 o 4 territorios aún no reconocidos. 200, vamos a ponerle 200 países, no podés hablar con dos nada más. Es decir, Obviamente, obviamente. no, Te estás equivocando. es un error. Te estás equivocando. No, son errores distintos. Milei comete este tipo de errores, Alberto Fernández cometió otros errores, y yo creo que, Raúl, a eso sumarle algo más, que yo lo que veo que en este gobierno, que es un populismo de derecha, es decir, muchos se pueden enojar, se pasó de un sistema populista de izquierda a un populista de derecha, digamos, ¿no? En la conformación que tiene Javier Milei del poder a nivel interno, todos los roles están mezclados. Entonces, Javier Milei te habla de política internacional, te dice cualquiera, sale Mondino a arreglar el lío, ¿no? Sí. La vicepresidenta se mete con temas de defensa y seguridad, se enoja la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, ¿entendés? Es como que todos los roles están mezclados. Entonces, todo eso genera un mar de confusión, más los típicos elementos del populismo, que uno siempre, sea de izquierda o derecha, los ve con cierta preocupación, porque vos ves que hay una construcción del liderazgo a nivel personal demasiado grande, las mesas chicas, el desprecio por los otros poderes del Estado, ¿no? Es decir, todo eso que es típico del populismo, el anclaje con las masas diciendo, si el Congreso, por ejemplo, no me aprueba las leyes, voy a movilizar a la gente, ese es típico del populismo, sí, obvio. Que lo hicieron a la izquierda y ahora lo hacen a la derecha. No veo uno algo demasiado alentador, ¿no? Yo creo que por ahí, por mi lado, hay preocupación, de alguna manera, ¿no? Sobre todo la situación en que está el mundo, porque además el mundo está cambiando muy fuerte, pendularmente en muchos países, y estamos asistiendo a algo que no nos esperábamos, más las guerras que ya no son guerras cortas, ni guerras tecnológicas, sino que son guerras de uno contra otro, te usurpo el país, te saco esto, te saco lo demás allá. Estados Unidos le dice a Israel, paren, no maten civiles. Estamos complicados a nivel mundial. Sí. Argentina, indudablemente. Argentina a su vez tiene su propia preocupación de que está en el fondo del mar hace rato, es un país totalmente defolteado permanentemente, no creíble, no teniendo seguridad jurídica, y que pasamos de organizar el grupo de los 20 a abrazarnos con Venezuela antes, a hacer el grupo de los 20 acá y después ver si vamos a otro lugar o a pelearnos con China. Como si todo eso no fuera claro, como si eso no tuviera costo, y el costo existe. Claro, como si fuera gratis, como diciendo, ¡qué locura! ¿No? Es decir, es cierto, tenemos que pensar que el mundo post pandemia generó de alguna manera un cambio en las estructuras de poder típicas que teníamos antes, ¿no? Es decir, y esto es cíclico, es decir, no es que esta vez fue una pandemia, otras veces, la anterior vez del cambio de la estructura de poder fue el 11S en el 2001, ponele. Antes era un mundo bipolar con la Guerra Fría. Todo esto, los sistemas de poder van cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora, este último cimbronazo que tuvimos, una pandemia, la salida de la pandemia muy larga a nivel económico. Cuando no nos estamos terminando de recuperar de la pandemia, viene un conflicto como el de Rusia y Ucrania que disparó los precios de la energía y de lo que es el trigo y demás en todo el mundo, lo elevó todas las inflaciones mundiales. El mundo se empezó a encerrar, digamos, ¿no? Cada uno empezó a tratar de salvarse por sí mismo.
Y en un mundo que se encierra, cada puerta que podés abrir es un golazo, Claro, digamos. Entonces, sí, claro. si vos estás más preocupado por pelearte que por conseguir, y la verdad es que eso es más para la mesa de café, para discutir con tus amigos, qué opinar de fulano, de mengano, pero es un momento de empezar a abrir puertas, ¿no? Que le cuesta a todos, inclusive hasta a los más grandes. Claro, claro, obviamente. Y eso, y además es lo que el país necesita para el crecimiento. Porque somos un país de una gran extensión, con una gran riqueza natural y con poca población. Con Sí. lo cual, la producción de mercado, la escala que tenemos, no existe. Para nosotros ser competitivos necesitamos la escala del mundo. O la escala, como vos decís, de unirte a todos los acuerdos comerciales que podamos unirnos para insertarnos en el mundo y poder generar más trabajo acá. Si no, ¿cómo Tal salimos cual. de esto? Mira, fíjate esto, vos antes, Raúl, mencionabas los BRICS. Yo puedo entender la postura ideológica y hasta, digamos, algo más profundo que lo ideológico, que tiene que ver quizás hasta con aspectos éticos, si podemos decirlo, que Javier Milei diga, no quiero unirme a los BRICS. Yo esa parte la puedo entender, no la comparto en su totalidad, pero la puedo entender pues, diciendo, bueno, entrar en el mismo lugar y en el mismo momento que entra Irán, por ejemplo, con la deuda que Irán tiene con nosotros con respecto a la investigación de AMIA y demás, uno podía entender a nivel ético país que quizás no es el momento. Ahora, cuando se plantea, no se habla de Irán y se habla de China, ¿no? Ahí está China, ahí está Lula, ¿entendés? Es decir, que no pasa por esa cuestión más profunda, sino más epidérmica, más infantil, si se quiere. Es bastante tonta la explicación. Si yo habría recibido otra, la habría entendido más, ¿no? Y hay que entender que los BRICS, una de las cosas que están generando, que es, a mí me parece lo más interesante, hay una crisis hace mucho tiempo de los organismos internacionales que no arreglan nada, digamos, ¿no? Obvio. Y los organismos económicos, ni hablar, ¿no? Ni hablar. El debate del fondo y demás. ¿Qué proponen los BRICS? Agarraron, hicieron una vaquita entre todos, Pocito, y dijeron, bueno, nosotros podemos prestar a los países que tengan problemas, sobre todo prioridad, los que son de nuestro grupo. Claro, les podemos prestar una tasa más baja que el fondo. Era acceder, de alguna manera, a un sistema de préstamos mucho más tranquilo, sin tener la presión de la fiscalización constante, ¿no? Y el pedido constante, ¿no? Porque si vos sumás lo que Javier Milei pide con lo que el fondo pide, que no siempre coinciden, porque el fondo ve en Javier Milei también esto de no le des una vuelta más de rosca a el ahorrar, porque si estalla todo nadie cobra. Se falsea. ¿Entendés? Es decir, llega un momento que se falsea la rosca. Sí. Claro, ¿entendés? Es decir, no la fuerces, porque nosotros no queremos que vuelva a estallar como en el 2001, queremos cobrar nosotros, y no el 25% como nos dieron, queremos cobrar. Entonces, creo que hay una preocupación a nivel global de buscar financiamiento, de salir de las crisis, y nosotros de esos grupos nos estamos como retirando, digamos, ¿no? Es decir, pasó lo mismo con el swap chino, es decir, esta forma histérica de un día te hablo, otro día no te hablo, otro día lo pienso, otro día me enojo, sin estilo, digamos. Si vos me decís, mirá, yo soy esto y le doy para adelante y no me importa nada, bien. Pero si ves que cambia 17 funcionarios en 4 meses, que él mismo puso, más los que renunciaron, más con la gente que discutió, y uno dice, bueno, es decir, hay que bajar 50 cambios porque la gente está angustiada, porque no sabe para dónde va esto, porque hay mucha firmeza en aumentar los precios de las cosas y poca firmeza en aclararme qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar de acá un tiempo. Hoy ya empezó a decir, yo nunca hablé de dolarización. Es decir, tanta confusión no ayuda a la gente que en el día a día lo padece, ¿no? Y claro, eso yo creo que es consecuencia de la misma personalidad de Javier Milei. Milei fue un personaje
que nació con esa personalidad, creció con esa personalidad y llegó a donde llegó con esa personalidad. Y hoy, claro, es una personalidad que no condice con el cargo que ocupa. Es el presidente de todos los argentinos, está representando a un país en el mundo y no podés vivir peleándote, sino que tenés que tratar de conciliar determinadas cosas para obtener un rumbo. Como en todas las negociaciones que existen en el mundo, ni más ni menos. Claro, y hay que pensar también en el contexto político que sale Javier Milei, porque hay una falta de liderazgo en la Argentina absoluta. Total. ¿No? Aparte, no existe, ¿no? Que era un mal, es un mal que, por ejemplo, hace años que está pasando en Europa, ¿no? Que nosotros vemos presidentes débiles, que sobre todo ni hablar en sistemas parlamentaristas, que si vos no generás las alianzas adecuadas o que necesitas del Congreso para sumar la cantidad de esos congresistas, no podés acceder ni mantenerte en la presidencia, por lo cual encima tenés gente floja que ya no están los Angela Merkel, no están más, ya fue. Entonces vos tenés un Rishi Sunak en el Reino Unido que tiene la peor popularidad de la historia, Macron que está cercado constantemente, que tiene mejor política internacional que interna, porque en el afuera le va bárbaro, en el adentro es un desastre. Claro, Pedro Sánchez que terminó casi de casualidad porque los que ganaron no pudieron conformar gobierno en España. Es decir, en Italia termina Giorgia Meloni que, vamos a decir la verdad, hasta hace 2 años era de segunda línea. Sí. Entonces, bueno, lo mismo nos está pasando a nosotros. Es decir, ¿cómo termina Javier Milei? Con una Cristina Fernández hiperquemada, con un peronismo sin un gran personaje que empezó a arrebatar personajes, a despertarlos a las 4 de la mañana diciendo, ¿te acordás de mí? ¿No? Primero lo hizo con Scioli, después lo hizo con Alberto Fernández, con otra oposición que ahora se fue incorporando a este gobierno, peleados entre todos, ¿no? Una alianza más anti tal cosa que por una idea propia. Claro, un Macri que también está recontra quemado, entonces vos ves todo eso y en el vacío es una autopista más clara para que Milei siga a pesar de sus propias confusiones. ¿No? Es decir, y eso no es una buena noticia. En algo podemos coincidir que Milei, en base a lo que propuso, está en una autopista solo, haciendo lo que propuso a la manera que él piensa que puede proponer, y hablando de una casta que no sabemos cuál es, porque hay parte de la casta que está dentro y parte de la casta que está afuera. Y a veces a los propios mismos le dicen que son castas, ya no sabemos quién es quién. Sí, eso me parece que fue algo muy interesante como discursivo, estrategia de campaña, digamos, ¿no? Discursivo. Es decir, claro, viste, vos, los políticos tienen determinadas etapas de sus discursos, que es interesante analizarlo, que lo podés traspolar a la Argentina o a cualquier parte del mundo. Sí. Claro, vos, la primera etapa estás en campaña. En campaña prometés. Si vos llegás al poder, el primer enemigo que te enfrentás no es la oposición, es vos mismo con lo que prometiste, de alguna manera, ¿no? Es decir, primer elemento. Si vos no podés alcanzar o lograr lo que prometiste, ahí el político, en base a ese discurso, abre varias vías de posibilidades. Una es buscar el enemigo o la excusa. No me dejan hacer determinada cosa. Escenario número 1. Escenario número 2, que lo he visto en más de un político, también en distintos populismos, que es, estamos pasándola mal, pero vamos por el buen camino porque la luz está al final del túnel, es decir, no la ves, la típica no la ves. La tercera opción es, no, el cambio ya se produjo, estamos mejor, todavía no te diste cuenta. Esa es la más perversa de todas. Aunque la heladera esté vacía, estamos bárbaros, ¿entendés? Cuando vos seguís construyendo ese relato como si siguieras en campaña, porque seguís prometiendo cosas, cuando en realidad en el momento que te eligen tenés que dejar de prometer y tenés que empezar a cambiar realidades. Claro. Claro,
muchos entran en esa etapa de repetirlo tanto que se lo terminan creyendo y ahí aparece la última etapa, tercera, que es el relato. Es decir, termino creyéndome mi propia mentira, ¿ok? Y me enojo con cualquiera que me quiere decir algo distinto. Entonces, cuando vos ves ese proceso que se repite en la Argentina, en la izquierda, en el centro, en la derecha, En todo. la gente ya está, ya, digamos, se va cansando de alguna manera de ese tipo de discurso. Me gustaría realmente, porque existió la política antes de la televisión y las redes sociales, existía la política, Sí, claramente, me encantaría agarrar a un presidente, sacarlo absolutamente de los medios, de totalmente la televisión, prohibir en las redes sociales y todo, y que yo me enteré cambiándome la vida del día a día. A ver, ¿quién se anima? claro. ¿Quién se anima? Claro, Es decir, que yo lo sienta en mi casa, sin claro, exacto. Sí, escucharlo en la tele, sin escucharlo en las redes, sacarle todo al político y le decís, hasta que yo no lo sienta, no te creo, tengo el derecho de no creerte, porque me han golpeado bastante, tengo el derecho, estarán pagando justos por pecadores, puede ser, si es así, mañana te pido perdón, pero a vos te eligieron para transformar la realidad y no para sentarte a llorar, porque para sentarte en un sillón a llorar no es el de Rivadavia, es el del psiquiatra. claro. ¿Ok? Entonces, si nosotros a un político le sacamos todas esas posibilidades y solamente le dejamos la opción de cambiar la realidad, más de uno renunciaría mañana. Sí, no, Te lo puedo no hay duda. asegurar. No hay No duda. resisten 24 horas. No hay duda, no hay duda. Pero de cualquier manera, como estamos hoy, tenemos a Javier Milei en la Casa de Gobierno. La sociedad percibe que va a haber, que promete un cambio, y hoy la sociedad tiene el problema de que está sufriendo el cambio como nunca, como nunca. Sí. Lo que sí siente, a raíz de los distintos reportajes que uno hace y con la gente como habla, es que no lo está pagando el que lo debería pagar. No. Y que además... Por ejemplo, para mí el aumento de sueldo, primero en las cámaras y después del propio ejecutivo, yo lo sentí como la fiesta de Olivos. Sí, claro. Es decir, Sí, es lo mismo. Claro, Es decir, no entendiste nada. Es decir, la frase que lo resume es no entendiste nada. Es decir, claramente. Es muy difícil aceptar determinados discursos casi triunfalistas de estamos saliendo del lío y todo cuando la gente delante tuyo está sufriendo, ¿no? Sí, claro. Yo incluso yo sería mucho más prudente en algunas cosas que digo, ¿no? Es decir, sería un poco más empático y un poco más prudente en las palabras que elijo para comunicar mis actos de gobierno, ¿no? Y como lo digo lo dije del anterior, lo digo del anterior, es decir, la verdad es que a veces pareciera que los políticos realmente viven en su propio parque de diversiones, con sus propios entretenimientos, con la gente que los aplaude, y a mí siempre me recuerda algo que yo le repito mucho a mis alumnos de análisis político, de geopolítica, que es este concepto que alguna vez creo que lo hemos hablado, Raúl, de que era ley en la antigua Roma, que cuando un César volvía triunfante de una campaña, triunfante, estamos hablando de, venía con un montón de esclavos atrás, con riquezas y todo, le hacían ese triunfo, ¿no? Ese desfile, ¿no? Pasaban por el arco del triunfo y la gente lo ovacionaba además, y el César parado arriba de un carromato, es decir, saludando, pero detrás del César, parado detrás de él, estaba el escalafón más bajo del Imperio Romano, que era un esclavo. Y el esclavo sostenía sobre la cabeza del César su corona de laureles. Exactamente. Y por ley, mientras la gente lo aplaudía, el esclavo le tenía que susurrar al oído al César: recuerda que solo eres un mortal. ¿Ok? Recuerda que solo eres un mortal. El escalafón más bajo del imperio le decía al más alto: esto puede ser pasajero. De hecho, seguramente va a ser pasajero. ¿Ok? Entonces,
eso es generar la empatía cuando no está. Es decir, ese recordatorio de, mirá que la gente está sufriendo, ojo con lo que decís. ¿Ok? Eso, y también yo agregaría que en las democracias occidentales, recuerda que solo es un mortal, se llama elección de medio término. Sí, sí, a veces es un castigo, a veces no. Me preocupa muchísimo de cómo se rodeó Javier, de lo que escucha Javier. No está el esclavo, creo que no. Y que en realidad es un círculo demasiado cerrado que no le permite a veces ver, o a veces va y viene porque su personaje lo hace así. Y eso es preocupante para lo que es, para la investidura que tiene y para lo que lo conocemos bastante, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, nosotros cuando miramos para atrás, nosotros miramos para atrás, por ejemplo, la época del kirchnerismo en el poder, es algo que le pasó sobre todo en la última etapa, en la última presidencia de Cristina Fernández. Néstor Kirchner, por ejemplo, en el sentido, armó lo que fue la transversalidad, metió gente de todos los partidos, tenía una personalidad fuerte, pero estaba rodeado de un montón de partidos, ¿no? Compartiendo de alguna manera el poder. Oía. Claro, oía un poco más, digamos, Cristina no se caracterizó por eso, pero en el caso de Milei, la mesa chica es una mesa ratona. Y la hermana de Javier Milei se está transformando en la López Rega de él. Sí. El que le susurra en el oído, tal es demasiado peligroso, a este hay que echarlo. Es decir, eso es peligrosísimo, ¿ok? Porque no estamos hablando de alguien que tiene una enorme preparación, no digo intelectual, sino una enorme preparación para el manejo del poder. Sí, estamos hablando de un familiar que le susurra al oído cosas, ¿ok? ¿Sí? Cada vez se parece más al pajarito de Maduro, ¿viste? Entonces, es decir, hay que tener cuidado con esas cosas, porque a nosotros en la historia argentina no tan lejana nos fue muy mal con la mesa ratona y una personalidad fuerte trabajando en las sombras, dictando lo que hay que hacer, ¿no? Y esto de la jefa tampoco me gusta, digamos, ¿no? Es decir, el presidente es el presidente. Listo, se acabó. Fin, ¿no? O sea, bueno, esas son las cosas que nosotros, que tenemos más años, o sea, yo sobre todo, que tengo muchos más años que vos, noto de rareza dentro de este político, de su mesa chica, que es una mesa, no sé si ratona, capaz es más chiquita todavía. Y por otro lado, los personajes que va incorporando, que son a su estilo. O sea, Manuel Adorni, al cual yo también conozco bastante, y tiene un léxico que, si bien lo trata de empolvar un poco, a veces trata de arreglar algo inarreglable. Y eso es un problema serio inclusive para nuestras relaciones internacionales, obviamente. Ni hablar. Nosotros veíamos con Alberto Fernández también, la última etapa fue un fantasma. Desapareció. Digamos, ¿no? Los últimos 2 años teníamos que pedirle la fe de vida, digamos, a Fernández, ¿no? Porque, y me parece que esto, capaz que alguno que escucha te dice, porque él critica a Milei, seguro que es K, o si critica a Cristina, seguro que, viste, que es libertario. Y no, la verdad es que si vos te parás y analizás lo que te parece correcto y lo incorrecto, más allá de quién lo haga, sos anti. Digamos, te parás en ese lado y bueno, está bien, te vas a ganar enemigo de todos lados, pero la verdad es que en este momento necesitamos un poco más de profundidad de ideas, porque si hay algo que estamos abandonando es el pensamiento político. Ya no hay reflexión política. Claro. Es todo inmediato, todo fáctico, todo multiplataforma, todo muy... no hay profundidad en los conceptos, ni en lo que se dice, ni en lo que se contesta de lo que el otro dice, y a mí eso me preocupa. Yo creo que es muy difícil que un país salga adelante
sin una verdadera reflexión política, ¿no? Y Es sí, decir, si claro. alguno de los que nos está escuchando, y vos que también viste tanto gobierno como yo, o más, y las cantidades de veces que hemos escuchado de un presidente, yo sé que estamos mal, pero vamos a estar bien, y bueno, ¿viste? Es decir, yo tengo todo el derecho del mundo a decirte, mira, cuando yo la palpe, La vea. capaz que te estrecho la mano, y te digo, mira, loco, tenías razón, pero no me pidas que te dé la razón antes de que lo vea. No No, lo y es tengo que ver a cierto, la distancia. es cierto lo que decís vos, que el que escucha, vos sos anti. A mí, yo empecé mi carrera, mi cable a tierra de periodística en el 96. Gobernaba Carlos Saúl. Bueno, obviamente era antimenemista. Después pasó, sí, mi carrera periodística, y fuimos a la terminación de Carlos Saúl, el comienzo de la Rúa, y como criticaba lo que estaba pasando dentro de lo económico, dentro de lo social, de lo que pasaba, ni hablar de Cavallo, era anti de la Ruista. Terminó de la Rúa con la crisis que vos viviste, que yo viví, y como subió Dualde, que para mí, en realidad, esa papa caliente había que agarrarla, pero después empezamos con otro tipo de problemas, era antidualdista. Y por supuesto, después terminé siendo anti-kirchnerista a muerte. Me sacaron 3 años en la televisión, que yo no era nadie, pero molestaba lo que decía, y terminé siendo antimacrista en el gobierno de Macri, y hoy ya no sé qué soy. Si soy de Milei, soy antimeneísta, ya no sé qué soy. Claro, pero eso, si uno mira para atrás, Sí, así fue. no tiene No, deudas uno, porque uno dice, he reflexionado cada hecho que he visto, lo hice de una forma honesta, sin esperar nada de nadie, ¿está? sí, claro, claro. Situación que no muchos pueden decir, Obvio. ni de la esfera periodística ni de la política, Obvio. y vos ponés la cabeza a la almohada y dormís. Sí, es decir, cierto. Pero es muy difícil hacer análisis político desde la Argentina, sin que no te maten. Es decir, Sí, es cierto. es incómodo. Yo tuve la suerte de estar octubre, septiembre y noviembre en Europa, y veía a la Argentina desde Europa, y veía qué diferencias, pero también veía lo que vos decís, el régimen parlamentario donde Sánchez hizo una barbaridad para tratar de estar ahí, la ministra, vos hablás de Thatcher, de razón, la primera ministra de Inglaterra no existe, Meloni tampoco. Entonces vos decís, ¿cómo se perdió los líderes políticos desde Winston Churchill a Franklin Delano Roosevelt? Acá no tenés nada. Y yo me pregunto, esos nada, ¿cómo funcionan con las actuales guerras? O los peligros de las actuales guerras. Te saco un poco de una gran pregunta. Y te pregunto, ¿cómo vemos Rusia-Ucrania, por ejemplo? 2 años vista. Mira, ahí, por ejemplo, vos tenés, después de 2 años, primero estaría bueno hacer antes de entrar en los liderazgos, que es todo un tema, hacer una reflexión de los números de esa guerra. Los números son aproximados porque nadie te termina diciendo la verdad, ¿no? Pero se está calculando que más o menos de militares hay 500.000 muertos, de los cuales 315.000 de los 500.000 son rusos. Y unos la mayoría. 185.000 son ucranianos. Ahora, 315.000 soldados rusos muertos en 2 años y un poquito más, cuando en 10 años de invasión de Afganistán murieron 15.000. 15.000 en 10 años. Esto indudablemente es el Vietnam de Rusia. Claro. Es indudable. Por otro lado tenés el país más pobre de Europa que quiso comer más de lo que podía digerir. Es decir, eso también tiene que ver con los personalismos de quienes gobiernan de un lado y del otro. Esto de voy por todo, quiero estar en la OTAN, quiero estar en la Unión Europea, ¿ok? Que está bien generar esas alianzas si sos el país más pobre de Europa, pero la verdad es que quiso hacer como todo a la vez, sin pensar en las consecuencias. El primer mensaje de Rusia
frente a la posible incorporación de Ucrania a la OTAN y que la OTAN llegue a 800 kilómetros de Moscú, Claro. fue correcta, diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo? Digamos, esto está rompiendo todas las reglas, esto es inaceptable. Hasta ahí Rusia venía bien, hasta que decidió una invasión sin respetar la soberanía del otro país, sin preocuparle ningún tipo de derechos humanos, generando masacres como la de Bucha, que nadie la olvida, porque pasó casi 2 años y la verdad que fue una de las masacres peores después de la Segunda Guerra Mundial. Y vos decís, lo que vino después fue la desmesura. Y vos ves los personajes que están liderando esto. Un Putin que no tiene oposición porque el que no lo mata lo destierra y el que no lo compra, por lo cual va solo caminando, digamos, porque así armó su sistema político. Y un Zelensky que se fortalece durante la guerra, pero antes de la guerra era un tipo que cerraba canales de televisión, que perseguía a los opositores, porque yo también recuerdo eso, hasta que la imagen que lavó con la guerra lo catapultó y quizás le enseñó a ser un mucho mejor presidente de lo que había sido hasta el principio, claro, ¿no? Cuando la única experiencia de presidente era actuar como un presidente en televisión, ¿no? Entonces, uno ve guerras gravísimas con personajes que no lo ve demasiado a la altura o con pésimas intenciones, ¿no? Y vos decís, los organismos internacionales devaluados para frenar estos líos, las alianzas militares que deberían contener, pagan a Ucrania, le dan armas, plata para no ir, ¿no? Entonces, acá el incendio se propaga y lo único que se espera es que algún día se apague solo porque claro, nadie tiene las mejores intenciones de apagarlo, ¿no? Y ahí te llevo a la otra, a la guerra de Gaza y los problemas que hoy está teniendo Israel con Estados Unidos que no eran pensados hace un par de meses. Claro, bueno, otro de los temas. Y hablamos de los liderazgos. Netanyahu, antes de esa invasión sangrienta que hace el Hamas con algunos grupos aliados, ese 7 de octubre del año pasado, era un hombre que hasta ese día estaba en el poder de casualidad, que estaba cercado con protestas por todos lados, que tiene enorme denuncia de corrupción y para que no avance la denuncia de corrupción cambiaba el sistema de justicia para que no lo puedan derrocar ni hacerle un juicio político. Esto estaba generando un desastre absoluto, ¿no? Digamos, un liderazgo lamentable de Netanyahu. Pasa todo esto, encima nadie podía decir en Israel que la frontera entre la Franja de Gaza e Israel era una frontera que se podía descuidar, ¿no? Porque vos te podés dormir con Cisjordania en algunas cosas, porque es el lugar más dialoguista de los palestinos. Ahora, no te podés dormir con la Franja de Gaza, que hasta hacía 15 días te caían misiles. ¿Cómo puede ser que entraron tan fácilmente? Sí, sí. Y lo primero que le pasó a Netanyahu es que el propio poder político de Israel se lo hizo pagar, porque algunos pocos lo recuerdan, pero en el momento se armó un gobierno de emergencia. A Netanyahu lo pusieron a liderar la guerra diciendo arreglá este lío que vos armaste porque de alguna manera permitiste y nos descuidaste. Claro, claro. Y no nos cuidaste, y la oposición está manejando el gobierno del día a día Israel. Es decir, las decisiones del día a día no las tiene Netanyahu. Las únicas que maneja son las de la guerra. Y lo más seguro es que este conflicto cuando termine, y esperemos que no dure tanto como uno espera, ¿no? O como imagina, lo más seguro es que Netanyahu dure nada cuando termine este conflicto. Que no siga en el poder, a cómo está la situación. Lo están reteniendo para que arregle el lío. Ahora, vos tenés, de un lado, grupos sanguinarios y violentos, como Hamas y Hezbollah, el ala militar de Hezbollah, que nunca se habían puesto de acuerdo y que para esta se pusieron de acuerdo y fue sangriento lo que hicieron. Y de otro lado tenés un gobierno que es un desastre,
y que a la vez en la forma de ingresar a la Franja de Gaza viola toda la normativa de derechos humanos, generando masacres, refugiados, desplazados, ataques a lugares protegidos, como si todo valiera después de lo que le hicieron. No, no es un cheque en blanco lo que hay que darle a Israel. Lo que está mal, no importa que lo haga, digamos. Entonces, me parece que volvemos al tema de los liderazgos. ¿Quién está de cada lado en estos conflictos? Es decir, ¿cómo uno puede hacer un análisis y prever cuánto puede durar si los que están tomando las decisiones tienen ese nivel? Claro, digamos, ya ¿no? sí, están afuera, directamente ya. Están tratando de no quedar afuera. Es que es así. complejo. Y son conflictos. Yo, tanto Ucrania como el de Israel, veo que van a ser conflictos extensos, realmente. Van a ser conflictos extensos. El de Ucrania no tiene límite de fin, ¿no? Creo que puede concluir inclusive más rápido esta situación, este conflicto entre la Franja de Gaza e Israel, que el de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia, yo creo que se va a terminar transformando en un conflicto endémico dentro de Europa, que no se va a terminar nunca de resolver, digamos, porque aunque los rusos se fueran mañana de Ucrania, cosa que no la veo venir, ya quedó una guerra civil entre el sector que se anexionó a Rusia y la propia Ucrania. Ya les quedó una guerra civil que ya venía del 2014, ¿verdad? Se profundizó, por lo cual el conflicto sigue, aunque los rusos se retiraran. Claro. Entonces, uno no ve final. En ese conflicto uno no ve el final. Yo creo que va a ser un conflicto endémico que van a tener que ir reevaluando cada tanto a ver qué se hace, ¿no? En cuanto a los liderazgos comerciales, ¿cómo la ves, Eduardo? El futuro del mundo. Sí, a ver, yo creo que una China que trabaja sin prisa y sin pausa, una India que viene calladamente creciendo, un sudeste asiático que no miramos nosotros, un Vietnam, Indonesia, estamos hablando de potencias económicas importantes que van calladas, que la juegan de calladito en esto, ante un Estados Unidos que pierde protagonismo desde lo político y le cuesta más desde lo económico, y eso le hace costar más desde lo económico, con liderazgos también débiles o conflictivos, porque Biden es débil y Trump es conflictivo, hace que China tenga una postura como más relajada, ¿no? En este sentido. China no necesita en este momento pelearse militarmente con nadie, ni siquiera avanzar militarmente sobre Taiwán, no lo necesita, lo sabe China. Su dominio pasa por otro lado, es decir, pasa de haber trabajado y seguir trabajando en silencio para ir ganando los mercados que Estados Unidos no supo aprovechar. Lo que no pudo cerrar con el ALCA, Estados Unidos, China entró después y armó su ALCA. Claro. Ese espacio lo ocupó China, 18 países de Latinoamérica metido China. Entonces, uno ve ese crecimiento tranquilo, ¿no? Sin mostrarse demasiado, se saca fotos con los que considera amigos, pero cuando tiene que comerciar no le importa con quién. Sí, se enoja con su amigo Rusia porque esta guerra está prolongándose demasiado y le arruinan los negocios. En el momento de la foto lo ayuda, ¿no? Pero le dice, macho, yo quiero seguir ganando, a mí se me están cerrando los mercados con la crisis internacional. Entonces, yo creo que China va ganando un escalón todos los días, con paciencia, sin pelearse, sin grandes declamaciones, sin grandes juegos de alianzas, siendo ellos. Yo recuerdo en un congreso económico de ciencias económicas en Córdoba en el año 84, Raúl Prebisch, un gran economista argentino, que era asesor de Raúl Alfonsín, nos comentaba, algunos chicos jóvenes que estábamos en el auditorio, que venía de China y que China ya tenía proyectos y presupuestos a 25 años y que ellos iban a seguir proyectando a 25 o 30 años.
Y claro, Sí. el argentino que es director técnico de todo y es el primero en el mundo en todo y sabe de todo, decíamos, este pobre hombre está muy viejo, las cosas que está diciendo. Porque en ese momento China, calladita la boca, con todo el tema Mao Zedong que tenía y toda la mano en coche, no decía nada. Hoy estamos hablando del 84, o sea, hoy estamos un par de años adelante, 40. Y realmente lo que ha hecho China desde ese año 84 hasta hoy es impensable. Y siguen igual. Totalmente, de Y hecho, siguen igual. sí, igual, todos los días un poquito. Y fíjate vos que no sé si alguna vez lo hemos charlado, pero China, por ejemplo, en lo deportivo, vieron que llevaron muchos futbolistas y todo, ellos piensan que para la década de 2050 quieren estar en un podio de Mundial de Fútbol. Así es, quieren ser el campeón del mundo. O por lo menos llegarle ahí, ¿no? Pelearle la final a alguien. Y todos los días hacen algo por eso. Sí, claro. Todos los días hacen algo. Claro, claro. Es impresionante. El nivel de tecnología, en todos los sentidos, no solamente de tecnología como bienes comunes y disfrutables y de confort, estamos hablando hasta pasando a la tecnología militar y hasta de espionaje que ha logrado China en los últimos años, con esa paciencia oriental que tiene, demuestra que los otros liderazgos tradicionales del mundo, como por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, se están quedando en el tiempo, no están leyendo el mundo, no lo están leyendo. Ellos siguen pensando que es el mundo post Segunda Guerra Mundial y que esto es la batalla entre la izquierda y la derecha. Todo eso es, pero la verdad que más viejo realmente ya no, claro. No se ve el mundo de ese lado. Y nos demostró que el comunismo tal cual lo había planteado no es ese comunismo, sino que hoy está adaptándose a la clase media, a la mayor cantidad de ricos en el mundo chinos. Entonces, ellos sí cambiaron su sistema para mejor. Claro. Y los occidentales no lo cambiamos en la medida que lo cambiaron ellos. Tal cual, porque inclusive, y el otro día me tocó en una clase analizar esto, uno ve el surgimiento del concepto de democracia con los griegos, 500, 600 antes de Cristo, ese primer elemento que aparece del Demos y el Kratos, pasando después por la República Romana, salteándose todo el sistema feudal y lo que fue la revisión del Estado moderno en el Renacimiento, los movimientos del iluminismo pre-revolución francesa con Voltaire, Montesquieu y Rousseau, el surgimiento de estas nuevas democracias. Si uno ve toda esa línea de tiempo, la democracia es un sistema que está en constante revisión. Claro. Y Occidente, pero tiene que siempre trata de estar con un paso mejorado, ¿no? De una revisión constante, que cuando vos no la revisás por vos mismo, la historia te impone revisarlo, ¿no? A veces a través de tragedias te lo impone revisar. Hay algunos que piensan que un momento superador de la democracia es el enorme personalismo, es un error. Otros es la anarquía absoluta, es un error. Pero, claro, es decir, pero estamos constantemente, la democracia se está repensando. No es un hecho totalmente acabado, la democracia es esto de listo fin. Bueno, Estados Unidos y Europa es como que cerraron un ideal de democracia hace 30 años, 40 años, y nunca más se replantearon los otros actores que van apareciendo, cómo la juegan, el factor modernidad, los sistemas de contrapoder que ya no están simplemente lo que el político dice en la tele, sino lo que aparece de construcción de poder en los sistemas multiplataformas, las redes. Es decir, no se repiensan en nada de eso. Sí, sí. No lo leen. Sí. Y entonces, vos no podés en este momento ni gobernar con las redes, ni sin ellas. Es decir, lógico, es un factor que lo tenés que tener en consideración. Obvio. Es parte de. Es parte de. No es eso. No. Es parte de. Es parte de. Es decir, muchas veces. Yo creo que uno de los errores de Milei es pensar que él
puede gobernar por Twitter. Es decir, te equivocaste. Porque después el DNU te cae en el Congreso y te acuestan. Es decir, eso es una parte de la construcción del poder. Pero si vos pensás que vas a construir poder desde ahí, pensá que lo mismo pensó Donald Trump y lo mismo pensó Bolsonaro, y en su momento terminaron mal. De hecho, hasta llevarse puesto de alguna manera el sistema democrático. Claro. Y eso lo pagás caro. Claro. Después, y el pueblo lo paga con sangre. Entonces, tenés que leer el mundo tal cual como está, no por fracciones, tenés que armar el rompecabezas, si no realmente nosotros tenemos que decirle al político, vos no la ves. Y sí, no, sí. No la ves. Es muy distinto. Yo creo que Milei tiene un político de raza al costado que lo he conocido hace muchos años atrás, muchísimo. Mi programa 100 vino, que se llama Guillermo Francos, y hoy está como ministro del Interior, que creo que es una persona que la vio de los dos lados, la vivió de los dos lados, la conoce de los dos lados y con una formación espectacular. Ese no está en la mesa chica ni en la ratona. Y ahí entramos con los problemas que vos decís. Y yo creo que Francos, uno tiene la percepción, por su propia intelectualidad, que hasta le escapa a esa mesa. Y sí. Porque después lo desautoriza. Trata de hacer su trabajo y escaparle a esa mesa porque no quiere quedar pegado en alguna foto. O desautorizado. O defenestrado. Claro. Porque es así. Es real. Yo creo que el mundo es complejo, cambia constantemente, por lo cual la lectura la tenés que hacer casi a diario. No podés quedarte con libros que leíste que tienen 200 años de escrito. El mundo es muy dinámico. Y si vos no tenés percepción, la política es percepción, básicamente. Sí. Si vos no tenés esa capacidad de percepción y lo único que querés hacer es yo hago lo que sé, es decir, sin percibir, sin el elemento percibir, y son sistemas que terminan condenados al fracaso. Gracias, Eduardo, gracias por todo el tiempo que nos diste. Y te doy una anécdota nada más, que tiene 2 meses nada más. Yo llegué a Madrid después de 48 años de haber vivido 2 años en Madrid. Imagínate, tomo un taxi en Barajas y nos vamos hacia el centro de Madrid, emocionadísimo yo, con otro Madrid, obviamente, ¿no? Y le digo al taximetrero, le digo, sabe que yo vuelvo a Madrid después de 48 años. Y el tipo, de muy buena onda, se me da vuelta y me dice, le aclaro, los monumentos están todos, pero la ciudad es otra. Qué claro, qué conciso y qué bien que me lo dijo. Era para dar una clase, mira, realmente. Es que esa es la lectura del mundo, ¿no? Hay cosas que siguen estando como faros. Claro, siguen estando como faros, pero el entorno fue cambiando, ¿no? Y hay que leer el faro. Hay que aprender de los buenos. Y si no te adaptás, sos boleta. Desapareces. Gracias, Eduardo, por esta noche, gracias por esta clase. Nos charlaremos próximamente a raíz de todo lo que se va a devengar, de todo este mare magnum, que los profesionales no sabemos para dónde agarrar ya, malo de la economía. No, claro, hoy a veces te preguntan qué puede pasar y digo, si yo supiera estaría en Wall Street ganando $2 millones por mes, porque realmente está complicado. Sí, de hecho termino esta charla contigo, Raúl, y después de todo lo que hablamos me voy a llorar al baño. Claramente. No, sigamos luchando. Siempre tiene que haber una luz en el camino. No pudieron con Argentina todavía. Muchísimas gracias por esta noche. Nos vemos próximamente y de parte de Economía Ahora, como siempre, un agradecimiento súper profundo. Gracias. Siempre un enorme placer. Gracias para vos. Bueno, para todos ustedes lo tuvieron. Eduardo Martínez, seguramente en cualquier canal que lo vean lo van a encontrar opinando de lo que nos pasa en el mundo, de lo que nos pasa en Argentina, de lo que tenemos que aprender de Argentina y de lo que tenemos que saber y mejorar los argentinos para cambiarle la vida nuestra. Eso es lo importante, poder llegar a cambiar. Creo que todos merecemos un cambio. Ojalá que Dios ilumine a alguno que nos lleve a ese cambio y que todos los argentinos podamos entender que juntos vamos a poder hacer el cambio en este país maravilloso que Dios nos dio
y que no lo supimos aprovechar, ya que fuimos y no podemos seguir diciendo que fuimos porque no lo somos.